bueno que llegó. Le estábamos esperando en este espacio donde nuestra más grande intención es que usted alcance una mayor plenitud. El tema de hoy justamente tiene que ver con la plenitud y el bienestar de todo. El químico Luis Manuel Guerra nos acompaña para hablar sobre el cambio climático. Y bueno, no se despegue. Vámonos ya, veamos esta cápsula y entremos en materia. Existe una importante diferencia entre cambio climático y calentamiento global. El calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta, porque llegan a la atmósfera gases de efecto invernadero provocados por la actividad del ser humano. Estos gases en la atmósfera provocan variaciones en el clima que no se producirían de manera natural, y que en la Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero aquellos ciclos siempre fueron mucho más lentos, es decir, ocurrieron durante millones de años. En la época actual, como consecuencia de la actividad humana, en tan solo 200 años, hemos alcanzado niveles que en otras épocas provocaron extinciones. Esto, como se aprecia, afecta a los sistemas biológicos, físicos y humanos, y a la larga podría causar la desaparición de la vida humana en este planeta. ¿Cree que ya es hora de actuar? Hay quienes dicen que el calentamiento global no existe y que es solo un invento de los ambientalistas, así que mejor conversemos sobre ello con un verdadero especialista en el tema. Por ello le damos la bienvenida a Luis Manuel Guerra, químico por la UNAM con especialidad en residuos peligrosos en Berlín. Él realizó las primeras mediciones de calidad del aire en la Ciudad de México y creó el primer programa voluntario de restricción al uso del automóvil llamado Un Día Sin Auto. Autor de varios libros, entre los que podemos nombrar El aire nuestro de cada día, y recibió el Premio al Mérito Ecológico en el 2009 que otorga el gobierno mexicano como máximo reconocimiento en materia ambiental. Químico Guerra, muchas gracias, le agradecemos por haber aceptado nuevamente esta invitación. Y hay quienes dicen que el cambio climático es mentira. Por eso yo le pregunto, ¿cuál es la verdad científica? Bueno, que existe una fase de calentamiento evidente, medida, publicada. Estamos entrando de por sí en una fase de calentamiento del planeta, así que el calentamiento global está medido y existe. La duda que hay es si ese calentamiento es provocado por el ser humano o es un ciclo natural del planeta. Y la verdad es que son las dos cosas. Ya estábamos entrando en un ciclo de calentamiento después de varios ciclos de glaciaciones. El planeta tiene estos ciclos dependiendo de la órbita, que no es perfectamente circular, es elongada, es elíptica y a veces se acerca más o menos al Sol. Cuando está más cerca del Sol, bueno, hay épocas de calentamiento. Esto se repite a lo largo de las eras, ¿no?, del planeta. Por ejemplo, cuando ya había habitantes en Teotihuacán, por ejemplo, que había habitantes en el centro de la República, hace 10,000 años hubo el último enfriamiento, la glaciación última. Inclusive hay restos de mamuts que son paquidermos del hielo, los mamuts, ¿no? Wow. Hay restos de mamuts en el Estado de México, en Texcoco, por ejemplo, ¿no? Ahí se han estado encontrando restos de mamuts. Había hielo hace 10,000 años allá. Esto se retiró y empezó una etapa de calentamiento. Lo que sucede es que a partir de la revolución industrial, los seres humanos hemos estado inyectando a la atmósfera grandes cantidades de unos gases que se llaman de efecto invernadero. Básicamente el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, debidos a los procesos de combustión en automóviles, en calderas, en pues sitios, panaderías, tintorerías, etcétera, ¿no? Entonces le hemos metido a la atmósfera fuerte gases que están acelerando este calentamiento. La duda no es si hay o no calentamiento. La duda la dicen. ¿Cómo estamos, más bien, cómo está acelerándose el proceso hoy en día, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es el porcentaje de nuestra contribución, tuya y mía, como seres humanos, a este proceso? Los que niegan el calentamiento global es que tienen una infinita ignorancia o que son absolutamente estúpidos, como el presidente de los Estados Unidos, ¿no?, que está usando esta cuestión, está usando la cuestión del calentamiento con fines políticos. ¿Cómo podemos hacer nosotros como seres humanos para poder hacer algún cambio?
Bueno, tenemos dos vías. Una se llama las vías de mitigación, o sea, reducir fuertemente estas emisiones. Y la otra vía es la de adaptación. ¿Cómo vamos a adaptar a la sociedad humana a estos cambios que ya vienen? Hace poquito el doctor Rodolfo Lassi, un gran experto que yo admiro mucho, que ha estado a cargo de esta cuestión de la gestión ambiental por parte del gobierno mexicano, dijo que si ahorita suspendiéramos absolutamente todas las emisiones de gas de efecto invernadero, el proceso duraría por lo menos 150 años más. El aumento en el nivel de los océanos, el cambio en los regímenes de lluvia, que es uno de los efectos del calentamiento global. Y tenemos que decir una cosa, el calentamiento global existe y tenemos que ver cuál es la proporción de nuestra participación. Pero hay un término mayor que se llama el cambio climático. No solamente estamos calentando, hay regiones que están súper enfriando. Te voy a dar un ejemplo. Sí, porque yo estoy un poquito perdida. La verdad es que sí me gustaría como más bien aclarar este tipo de cosas que, como decías, el cambio climático. ¿Cómo comienza? O sea, ¿cómo lo vemos nosotros? Porque hay gente que tal vez está en su casa y dice, es que a mí no me afecta, es que yo no sé qué es eso, ¿no? Bueno, nos afecta en la disponibilidad de agua, por ejemplo, en la disponibilidad de alimentos. Va a haber una traslación de ecosistemas en el planeta. Te voy a dar un ejemplo. Groenlandia es tan grande como México, es más, un poquito más grande, tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados y ahí viven 50,000 gentes, lo que viven en esta colonia, ¿no? Imagínate, en todo el territorio mexicano que vivieran 50,000 gentes. Bueno, viven ahí porque está congelado, pero se está deshielando rápidamente por el calentamiento global. Entonces, Groenlandia se va a convertir en un gran granero. Imagínate toda la República Mexicana fértil para producir granos para el mundo, ¿no? O sea, son de las cosas positivas que pueden suceder. Se está mejorando, digamos, la calidad del agua en ciertos lugares por evaporación, condensación, etcétera. Está aumentando la proporción de nubes en muchos lugares porque con el calentamiento se evapora más agua del océano, se forman más nubes. Es una cuestión bastante compleja. El clima no es un sistema lineal, es un sistema ramificado, multivectorial, complicadón. Pero lo que sí podemos decir, existe el calentamiento global, el ser humano está contribuyendo y lo que debemos hacer es bajar nuestro consumo, por ejemplo, de energía. Lo que podemos hacer... Eso es lo que nosotros podemos contribuir como habitantes. O sea, en mi casa, ¿qué es lo que puedo hacer yo en mi casa para ayudar? Bajarle al consumo eléctrico. La electricidad en México, todavía el 60% se produce por la quema de combustóleo. Solamente el otro 40% es hidroeléctrica, nucleoeléctrica y una partecita de fotovoltaica y eólica, ¿no? Tenemos que incrementar mucho la producción de energía eólica, la producción de energía fotovoltaica, a pesar de lo que digan muchas autoridades, ¿no? De que hay que regresar al petróleo, etcétera. Eso es una burrada. Tenemos que entrarle mucho más de lleno a un país que está privilegiado con sol y con viento. Tenemos el campo eólico, así como hay campos de gas y de petróleo, hay campos de viento. El campo de viento más fuerte del mundo, más intenso, digamos, está en Oaxaca, en Juchitán. Y entonces ahí ya hay muchos parques eólicos, pero hay que construir muchos más. Y también fuimos bendecidos con una cantidad de sol impresionante. Fíjate que si hiciéramos un campo fotovoltaico de 10 kilómetros por 10 kilómetros, en el mapa es la cabecita de un alfiler, ¿no? 10 kilómetros por 10 kilómetros fotovoltaicos, tendríamos la energía eléctrica para todo el país. Hoy en día nosotros nos estamos dando cuenta de cómo de un día para otro hace un calor impresionante, luego de repente ya no hace tanto frío en diciembre, o sea, todo esto sí uno se da cuenta. Claro, mira, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se ha recorrido la época de lluvias. Cuando yo era niño había la época de lluvias en Semana Santa, después de Semana Santa, fines de abril, principios de mayo. Había una pequeña época de lluvias, luego volvían las secas y ya en junio entraban las lluvias en serio. Ahorita ya no hay la época que se llama interpluvial, claro, y empieza a llover a veces más temprano y se alarga hasta noviembre. Químico, ¿realmente existe preocupación en el mundo por el cambio climático? Sí, afortunadamente. Yo creo que ya, mira, hay una sensibilización muy importante en amplísimos sectores de la población. Aquí en México vamos un poco retrasados, ¿no? Siempre somos un tanto reacios, pero, por ejemplo, todo lo que es Escandinavia, Europa Occidental, China, por ejemplo, está avanzando muy rápidamente en cambiar sus sistemas de producción de energía. El secreto está en que caímos en una orgía desenfrenada los seres humanos de
sobreuso de la energía, por un petróleo barato, un petróleo que se quema fácilmente, que produce vapor de agua y con eso movemos turbinas. El 60% de la luz en México la producimos termoeléctricamente. Esto ya pasó, es una tecnología que está causando muchos problemas. El principal es el calentamiento global, pero también la contaminación atmosférica que daña la salud, ¿no? Vemos cerca de las termoeléctricas, por ejemplo, hay una en Rosarito, cerca de Tijuana, hay otra que está en La Paz, la termoeléctrica Jorge Luque, que es del año de la canica, ¿no? Que está aquí cerca de la Ciudad de México, que emiten grandes cantidades de dióxido de azufre a la atmósfera, porque queman un combustóleo de baja calidad. Entonces estamos a tiempo para revertir todos los problemas ambientales. Yo soy muy optimista. Mira, el ser humano se ha enfrentado a grandísimos retos. La gran peste bubónica, ¿no? Que es contagiosa. La peste bubónica mató a 10 millones de europeos. Tiraban los cadáveres al río Támesis, al río Sena, de la cantidad de gente que se moría. Pasaban las carretas y pedían, se eche ya su muertito, ¿no? Bueno, había el riesgo de que esto se expandiera a nivel global y nos extinguiéramos. Pues encontramos el origen, el vector, el antídoto y lo solucionamos. ¿Te acuerdas cuando salió el SIDA? Hace como 20 años. Decíamos, órale, ¿no? Esto sí es una epidemia, pero terrible, no había cura. Hoy en día un HIV positivo puede vivir perfectamente bien toda su vida, ya sin el riesgo de muerte. Así, esto del calentamiento global, tenemos la inteligencia, la recursividad, los seres humanos. Ya hay transporte eléctrico. Uno de los graves contribuyentes al calentamiento es el transporte, ¿no? Pues la verdad es que este tema es muy extenso, hay muchísima información y muchísimas gracias, Químico Luis Manuel Guerra. Escuchando ha sido un gusto, pero también nos deja muchísima tarea a todos los ciudadanos. Uno en su casa tiene que hacer un granito de arena para poder cambiar todo esto. Claro, bajarle el consumo, ¿no? Y también lo podemos escuchar en el radio para que nos siga platicando todo lo que, toda esta extensa plática que aquí no terminaríamos nunca, yo creo. Pues estoy en redam.mx, que es el Radio Red, redam.mx, todos los días a las 6:15 de la mañana. Luego tengo un programa de ciencia los viernes a las 9 de la noche y uno sobre cuestiones ambientales, mucho de cambio climático, los sábados a las 11 de la mañana. Para instruirnos más. Y el cambio climático, para sí existe. Exactamente. Pero lo podemos controlar. Y bueno, el cambio climático del planeta Tierra es un hecho. Aunque haya quien lo niegue y los gobiernos del mundo estén reaccionando ante la amenaza, es claro que no es un problema particular, sino involucra absolutamente a todos los habitantes de este mundo. Por ello, si los humanos seguimos lanzando a la atmósfera gases de efecto invernadero al ritmo actual, además de crecer el impacto del cambio climático, podrá verse afectada toda la vida existente. No es por espantarnos, pero es tiempo de hacerlo. Yo soy Maribel Vivanco y hoy, en nombre de Vanessa Borgi, les espero la próxima, como dice ella, para vivir mejor.